¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de modelado de sistemas físicos. En esta sesión vamos a abordar el modelado básico de sistemas mecánicos traslacionales y vamos a ver un ejemplo, el ejemplo más sencillo de un sistema mecánico traslacional, que es el sistema masa-resorte-amortiguador. Las metodologías que hemos visto ya para circuitos eléctricos, el proceso de modelado básico, la obtención de función de transferencia, es exactamente el mismo, si quieren revisar las sesiones anteriores, y por lo tanto necesitamos definir elementos y ecuaciones de interconexión o de equilibrio que relacionen esos elementos. Los elementos básicos que aparecen en sistemas mecánicos traslacionales van a ser la masa, el resorte y el amortiguador. Empezando con el elemento de masa, la masa es la cantidad de materia contenida en un cuerpo y esta es la propiedad de un cuerpo que da origen a la inercia. Ustedes recuerdan que la inercia es la resistencia que tiene un cuerpo para empezar o detener su movimiento. Este elemento de masa lo vamos a representar a través de este símbolo, que va a ser básicamente un bloque. Es decir, cualquier elemento que tenga una masa, por ejemplo, queremos modelar un vehículo, un carro, que tiene una cierta masa, pues lo podemos representar simplemente de forma simbólica para obtener el modelo como un bloque. Este bloque va a representar justamente la masa asociada a la inercia que nosotros sentiríamos, por ejemplo, si queremos empujar un carro o queremos jalar un carro, a la resistencia que pone dicho vehículo al movimiento. Entonces nosotros vamos a tener que este tipo de elementos, la masa, cuando se le aplica una fuerza de entrada, una fuerza externa, para tratar de modificar su comportamiento, va a oponer una fuerza en sentido contrario y de la misma magnitud de acuerdo a la tercera ley de Newton, dada por esta fuerza F sub m, que va a ser la fuerza que opone esta masa, debido a su inercia, a moverse cuando se le aplica una fuerza externa F de t. Este elemento de masa va a tener asociado un marco de referencia, es decir, un desplazamiento asociado x de t con el que se va a mover, y este marco de referencia nos va a permitir ver en qué dirección se van a considerar positivas las variables, por ejemplo, las variables de fuerza o los desplazamientos x de t. Para cuantificar esta fuerza que opone esta masa al movimiento, nosotros podemos valernos de la ecuación de la segunda ley de Newton. Esta ecuación es esta. La fuerza que opone la masa es igual a la masa, la constante de masa, por la segunda derivada respecto al tiempo del desplazamiento x de t. O también podemos representar esta ecuación no en términos del desplazamiento, sino de la velocidad. Entonces, esta misma ecuación nos quedaría como la fuerza de la masa, la fuerza que opone la masa, es igual a la constante de masa por la primera derivada respecto al tiempo de la velocidad. Sabiendo que la velocidad es la primera derivada respecto al tiempo del desplazamiento. O en términos de la aceleración, lo podemos representar de esta forma. La fuerza que opone la masa es igual a la constante de masa por la aceleración. Al igual que como hicimos en circuitos eléctricos, en sistemas eléctricos, las ecuaciones en el dominio del tiempo que modelan el comportamiento de este elemento o de los elementos, la podemos representar en el dominio de la frecuencia si aplicamos transformada de Laplace. Entonces, aplicando transformada de Laplace y considerando las condiciones iniciales como cero, podemos pasar de esta representación a esta forma. Las variables en el dominio del tiempo ahora están en el dominio de la frecuencia en términos de la variable compleja s. La segunda derivada aparece como s al cuadrado, y de la misma forma estas representaciones pasan a su forma en el dominio de la frecuencia. Las variables y constantes que aparecen asociadas a este elemento de masa están aquí. M es la constante de masa en kilogramos. X de t es el desplazamiento o cambio de posición de la masa en metros. Todo esto está en el sistema internacional de unidades. F sub m de t es la fuerza que opone la masa al desplazamiento cuando se aplica una fuerza externa F de t. En newtons, V de t es la velocidad
con la que se estaría moviendo este bloque en metros sobre segundo. ADT sería la aceleración de esta masa en metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a considerar, de acuerdo a esta expresión, un comportamiento lineal entre estas variables, en este caso segunda derivada respecto al tiempo del desplazamiento y la fuerza que opone la masa a moverse cuando se aplica una fuerza, F de t. Entonces nosotros podremos graficar el comportamiento de estas dos variables y resultaría un desplazamiento, un comportamiento lineal como este, cuya pendiente sería la constante de masa. El siguiente elemento que aparece en los sistemas mecánicos, o que vamos a considerar en sistemas mecánicos traslacionales, es el amortiguador viscoso. El amortiguador es un elemento mecánico que disipa energía en forma de calor. Este elemento se construye con un fluido viscoso, por ejemplo aceite, dentro de un cilindro que tiene un émbolo que es móvil. El símbolo con el que vamos a representar el amortiguador va a ser este. Entonces, de acuerdo a la tercera ley de Newton, al igual que como representamos con el sistema, con el elemento de la masa, si nosotros aplicamos una fuerza en uno de los extremos del amortiguador, vamos a sentir una fuerza de la misma magnitud y en sentido contrario que se opone al movimiento en el amortiguador. Esa fuerza la vamos a representar como F sub D. Aquí D es la constante de amortiguamiento. Diferentes fluidos viscosos tendrán diferentes constantes de amortiguamiento. Aquí tenemos también asociado un marco de referencia que nos representa la dirección en la que tendría un desplazamiento positivo este elemento. El desplazamiento aquí estaría dado por la variable x de t. Y aquí vemos que este elemento tiene dos terminales. Estas dos terminales pueden estar conectadas a elementos que tienen un desplazamiento, que se están moviendo, por ejemplo. En cuyo caso tendríamos un desplazamiento diferente de cero en este extremo y en este extremo, y el desplazamiento total o neto, x de t, estaría formado por la diferencia de estos dos desplazamientos. La ecuación que nos define el comportamiento de la fuerza que opone el amortiguador sería esta ecuación. La fuerza del amortiguador es igual a la constante de amortiguamiento d por la primera derivada respecto al tiempo del desplazamiento x de t. O si el desplazamiento en las terminales de este elemento x1 y x2 es diferente de 0, entonces esta x de t la formaríamos como una diferencia de los dos desplazamientos. Esta expresión, esta parte, la podemos representar también en forma de velocidad. De hecho, pues cualquiera de estas expresiones las podemos representar en términos de la velocidad, recordando que derivada respecto al tiempo del desplazamiento es velocidad. Entonces, de este lado está representado esta parte, ahora en términos de la variable v, que representa velocidad. De la misma forma que, como hemos hecho, podemos representar estas ecuaciones en el dominio del tiempo, ahora en el dominio de la frecuencia. Aplicando transformada de Laplace a estas ecuaciones, podemos pasar de esta ecuación en el dominio del tiempo a esta representación en el dominio de la frecuencia. Ahora las variables en términos del operador de la variable s, la variable compleja s. De la misma forma, esta expresión la podemos representar de esta forma aplicando transformada de Laplace. Las variables y constantes asociadas en este diagrama o en este elemento son la constante de amortiguamiento, que va a tener unidades newtons por segundo sobre metro, el desplazamiento en unidades metro, la fuerza que opone el amortiguador cuando se aplica una fuerza F de t externa en newtons, la velocidad con la que se mueve el amortiguador en metros sobre segundo. Todo esto está en el Sistema Internacional de Unidades. Los amortiguadores podrían ser también no lineales. Vamos a considerar por ahora solamente elementos lineales, es decir, el comportamiento entre las variables derivada respecto al tiempo de x de t o velocidad del amortiguador contra fuerza que opone el amortiguador va a tener un comportamiento lineal, donde
esta línea recta va a tener una pendiente D que define entonces esta ecuación. El último elemento básico en sistemas mecánicos traslacionales es el resorte. Un resorte es un elemento mecánico que sufre una deformación cuando se le aplica una fuerza externa. Esta deformación es proporcional a la fuerza aplicada cuando se trata de un resorte lineal, porque podemos tener resortes no lineales, resortes que son extremadamente duros o extremadamente suaves, tienen comportamiento no lineal. Nuevamente vamos a considerar nada más en esta parte del curso resortes que tienen un comportamiento lineal. Entonces este es el símbolo que representa un resorte o que vamos a estar utilizando para resortes. Otra vez, de acuerdo a la tercera ley de Newton, si nosotros aplicamos una fuerza externa al resorte, el resorte va a ejercer una fuerza en sentido contrario y de la misma magnitud que la fuerza aplicada de este lado. Y esta fuerza que va a ejercer el resorte en sentido contrario va a estar marcada o está denominada aquí en este diagrama como F sub K. K es la constante de rigidez del resorte, la constante que define qué tan rígido va a resultar este resorte. El desplazamiento neto que va a tener este resorte está marcado aquí como x de t y aquí tenemos marcado el sentido positivo en el que vamos a considerar desplazamientos y fuerzas. Nuevamente, este elemento resorte tiene dos terminales que pueden estar conectadas a elementos que se mueven con desplazamientos x1 y x2. El desplazamiento neto del resorte se va a formar con la diferencia de estos dos desplazamientos. La ecuación que define el comportamiento de este elemento resorte lineal va a estar dada por esta expresión. La fuerza que ejerce el resorte es igual a la constante de rigidez K multiplicada por el desplazamiento x de t. Si el desplazamiento en los extremos del resorte es diferente de 0, entonces esta ecuación la podremos expresar como la constante K multiplicada por la diferencia de desplazamientos x1 menos x2. Si nosotros aplicamos transformada de Laplace a esta ecuación en el dominio del tiempo, podremos obtener esta expresión en el dominio de la frecuencia. Estas son las constantes y variables asociadas a este elemento. Tenemos que la constante de rigidez del resorte va a tener unidades newtons sobre metro. El desplazamiento nuevamente en metros, las fuerzas nuevamente en newtons. Entonces, como vamos a considerar un comportamiento lineal en el resorte, vamos a tener que las variables asociadas en un resorte, el desplazamiento del resorte y la fuerza que opone el resorte van a tener un comportamiento lineal de esta forma. Y la pendiente de esta línea recta va a ser precisamente la constante de rigidez del resorte. Para poder aplicar los procesos de modelado que vimos ya anteriormente, necesitamos ecuaciones que interconecten, que relacionen los elementos que ya acabamos de describir. Estas ecuaciones pues son ecuaciones de equilibrio y podemos utilizar la segunda ley de Newton. Por ejemplo, si nosotros consideramos una masa rígida, puntual, sobre la que se ejercen diferentes fuerzas, nosotros podríamos aplicar la segunda ley de Newton, sumar todas las fuerzas que aparecen de forma colineal, es decir, que aparecen paralelas, y aplicar la segunda ley de Newton de esta forma. La sumatoria de las fuerzas aplicadas sobre una masa debe ser igual a la constante de masa por la aceleración de la masa. También hay otra forma de relacionar todos los elementos. Aquí los elementos que estamos relacionando serían las fuerzas, por ejemplo, de resortes conectados a la masa, de amortiguadores conectados a la masa. Cada uno de esos elementos estaría ocasionando alguna fuerza de oposición o fuerzas externas aplicadas a la masa. Entonces, realizando toda esa sumatoria, nosotros obtendríamos este término de aquí. Dependiendo de la aceleración que adquiere este elemento, nosotros formamos el elemento de la derecha. Otra forma de plantear estas ecuaciones de equilibrio es una ligera variación de esta ecuación, que prácticamente es lo mismo, pero se denomina el principio de D'Alembert.
Este principio es simplemente la ley de Newton, segunda ley de Newton, expresada en esta forma, despejando el término de la derecha y poniéndolo del lado izquierdo, igualando toda esta expresión en cero. Lo que está representando esta ecuación es que se está considerando un cuerpo no en movimiento, es decir, no con alguna aceleración, sino simplemente que está en equilibrio y que la sumatoria de todas las fuerzas que intervienen en este sistema en equilibrio debe de ser, por supuesto, igual a cero. La sumatoria de fuerzas incluye la fuerza de inercia que acabamos de describir en las diapositivas anteriores, asociadas a la fuerza con la que se opone una masa al movimiento. Entonces, a continuación veremos un ejemplo en el que veremos cómo se aplican estas expresiones, cómo se aplican las expresiones de los elementos, la ecuación del principio de D'Alembert. Tenemos un sistema muy sencillo, el sistema clásico, masa, resorte, amortiguador, como primer ejemplo. En este ejemplo tenemos los diferentes elementos que ya describimos anteriormente, la masa atada a un amortiguador y un resorte por un extremo, y en el otro extremo del amortiguador y del resorte están atados a un sistema atado a tierra, es decir, que no tiene movimiento. Aquí cada uno de estos elementos está marcado con su constante, por ejemplo el amortiguador, la constante de amortiguamiento, el resorte con su constante de rigidez, este bloque que representa la masa con su constante de masa m. Tenemos que este bloque tiene asociado un marco de referencia que nos indica los desplazamientos positivos hacia la derecha y la variable que representa el desplazamiento, en este caso x de t. Tenemos que sobre este elemento se está aplicando una fuerza externa f de t, que sería la variable de entrada que está tratando o que está modificando el comportamiento de todo este sistema masa, resorte, amortiguador. Estas ruedas representan la ausencia de fricción. Si nosotros tuviéramos la presencia de fricción, tendríamos un efecto que es no lineal. Por ahorita no vamos a considerar elementos no lineales en esta etapa del proceso de modelado. Entonces estas rueditas representan que no hay fricción entre este bloque y lo que sería el sistema de tierra. Nos piden en este ejemplo obtener, como inciso A, la ecuación diferencial que define el comportamiento de la variable de salida desplazamiento x de t. Como inciso B, lo mismo, pero en este caso con una variable de salida v de t, que es la velocidad, es decir, la primera derivada respecto al tiempo del desplazamiento. Como inciso C, nos piden obtener la ecuación diferencial, pero ahora tomando como variable de salida la aceleración a de t. Los incisos D, E y G nos piden funciones de transferencia en el dominio de la frecuencia. La función de transferencia, desplazamiento entre fuerza, que sería la salida entre la entrada, la velocidad entre fuerza y la aceleración entre fuerza. Es decir, nos están pidiendo modelar estos tres sistemas con entrada fuerza. Los tres tienen como entrada fuerza. El primero tiene como variable de salida el desplazamiento, el segundo tiene como variable de salida la velocidad y el tercero tiene como variable de salida la aceleración en este mismo sistema. Queremos tres representaciones diferentes. De hecho son 6. 3 en el dominio del tiempo y 3 en el dominio de la frecuencia. Pues bien, entonces ya con todos los elementos que tenemos, podemos aplicar las metodologías de las sesiones anteriores, ya sea en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. Entonces ya tenemos nuestro diagrama esquemático, tenemos las variables de entrada y las variables de salida que queremos. Podemos empezar a definir las ecuaciones de los elementos. Vemos en este sistema cuáles son los elementos que tenemos y establecemos las ecuaciones de cada uno de esos elementos. La ecuación de la masa sería esta, la ecuación del amortiguador sería esta, la ecuación del resorte sería esta. Posteriormente establecemos las ecuaciones de equilibrio.
Para establecer las ecuaciones de equilibrio podemos auxiliarnos de un diagrama de cuerpo libre, en donde nosotros vamos a dibujar todas las fuerzas que intervienen o que se están aplicando sobre cada una de las masas. En este caso tenemos una sola masa, entonces vamos a dibujar un solo diagrama de cuerpo libre. Aquí vemos en este diagrama que dibujamos una fuerza en sentido derecho, marcada como F de t, que es la fuerza que se está aplicando a este sistema, y tres fuerzas en sentido contrario marcadas como F sub m, F sub d y F sub k. Entonces, imaginémonos que nosotros atamos una cuerda a un carro, por ejemplo, y empezamos a jalarlo. Este carro quizás está atado con un resorte y con un amortiguador. Inmediatamente vamos a sentir que cuando nosotros aplicamos la fuerza en un sentido, este carrito va a ejercer una fuerza en sentido contrario. Primero, debido a su inercia, debido a la masa que tiene. Y en segundo lugar, debido a que estos elementos están jalando en sentido contrario al sentido en el que nosotros estaríamos aplicando esta fuerza. Entonces, por lo tanto, estas tres fuerzas están en sentido contrario a la fuerza que se está aplicando como fuerza de entrada. Entonces, si nosotros consideramos que este cuerpo está en equilibrio, cuando nosotros aplicamos esta fuerza y estas fuerzas están presentes, y este sistema lo consideramos en equilibrio de acuerdo al principio de D'Alembert, entonces vamos a tener que la sumatoria de todas estas fuerzas que intervienen debe de ser igual con cero. Por lo tanto, podemos hacer la sumatoria de esta fuerza que va en sentido positivo de acuerdo a este marco de referencia, menos la sumatoria de estas fuerzas que van en sentido negativo porque están dibujadas hacia la izquierda. Podríamos establecer entonces esta ecuación, donde Fm es la fuerza debido a la masa, F sub d es la fuerza debida al amortiguador y F sub k es la fuerza debida al resorte. Y esta misma expresión la podemos escribir de esta forma. Lo siguiente es simplemente sustituir los elementos, las ecuaciones de elemento en la ecuación de equilibrio. Entonces, en el inciso A buscamos que aparezca solamente una ecuación que tenga como variable la variable de salida y la variable de entrada, y por supuesto en términos de los parámetros del sistema m, d y k. Entonces, en la ecuación de equilibrio podemos sustituir las ecuaciones de los elementos. Entonces, esta ecuación quedaría expresada de esta forma, que si se fijan ya está en términos del desplazamiento, que es el inciso A. Nos piden en el inciso A una ecuación diferencial que tenga como variable de salida simplemente x de t y por supuesto la variable de entrada f de t. De aquí solamente nos resta normalizar esta ecuación. Podemos dividir ambos lados de esta ecuación entre la constante m y llegamos a esta representación que sería la ecuación diferencial que modela el comportamiento del desplazamiento. En un inciso B nos piden obtener la ecuación diferencial que modela el comportamiento de la variable de la velocidad. Entonces vemos que podemos partir de esta ecuación, ya no tenemos que repetir todo el proceso, podemos partir de esta ecuación porque sabemos que la derivada respecto al tiempo del desplazamiento es la velocidad. Entonces aquí vemos que puede aparecer la velocidad, aquí aparece directamente la velocidad. Aquí vemos que no tenemos derivada del desplazamiento, aquí no puede aparecer la velocidad. Entonces, ¿qué hacemos? De esta misma ecuación podemos derivar respecto al tiempo toda la ecuación una sola vez, de tal forma que este término quede derivado respecto al tiempo y aparezca el término de velocidad. Entonces, haciendo eso, nos queda esta expresión, derivando ambos lados de esta ecuación, que ya modela el comportamiento de nuestro sistema masa resorte amortiguador. Nos queda esta expresión, tercera derivada de desplazamiento, parámetros por la segunda derivada del desplazamiento, los parámetros por la primera derivada del desplazamiento. Por supuesto, de este lado también tenemos que derivar la variable de entrada.
Entonces, como sabemos que la velocidad es igual a la primera derivada respecto al tiempo del desplazamiento, podemos representar aquí, podemos hacer que surja en estos términos, en este y en este, la variable de velocidad. Entonces nos quedaría esta misma ecuación, pero en términos de la variable de velocidad, de esta forma. Segunda derivada respecto al tiempo de la velocidad más d entre m por la primera derivada respecto al tiempo de la velocidad más k sobre m por la velocidad. Esto es igual a 1 entre m por la derivada respecto al tiempo de la variable de entrada f de t. O puesto en forma más compacta en la notación de Newton, de esta forma. Como inciso C, nos piden obtener la ecuación diferencial que modela el comportamiento de la variable de aceleración, a de t. Entonces, al igual que como obtuvimos la ecuación que modela la velocidad, pues podemos aplicar el mismo proceso. De la ecuación que modela el comportamiento de la velocidad, podríamos obtener otra vez la derivada respecto al tiempo para hacer que aparezca la variable de aceleración. Aquí, si se fijan, podría aparecer la variable de aceleración en esta variable. B punto es la aceleración, de hecho. V de t, aquí no podemos hacer que aparezca la variable, para lo cual nosotros tendríamos que derivar entonces esta ecuación una vez respecto al tiempo, y aquí aparecería B punto. Entonces aquí ya aparecería la variable de aceleración. Entonces, derivando esta ecuación una vez respecto al tiempo, nos queda esta ecuación que aparece en la parte de arriba, en donde nosotros podremos expresar tanto este término como este término como este término en términos de la variable de aceleración, si nosotros sabemos que la aceleración es igual a la segunda derivada respecto al tiempo del desplazamiento, o es igual a la primera derivada respecto al tiempo de la velocidad. Entonces esta ecuación la podemos representar de esta forma. Entonces tenemos la ecuación que nos define el comportamiento de la variable de aceleración, teniendo como entrada la variable de fuerza aplicada en el sistema. Por supuesto, aquí, como derivamos la ecuación nuevamente, aparece la variable de entrada con una segunda derivada. En el inciso D nos piden obtener la función de transferencia, desplazamiento como salida, entre fuerza como entrada. Entonces podemos partir de la ecuación diferencial que ya tenemos en el dominio del tiempo, esta ecuación. Aquí simplemente es aplicar, como ya hemos hecho, la transformada de Laplace, considerando condiciones iniciales nulas en ambos lados de esta ecuación. Y aquí tenemos que la segunda derivada ocasiona la aparición de la variable s al cuadrado, la variable de Laplace. Las variables que están dependientes del tiempo aparecen ahora dependientes de la frecuencia del operador de la variable s. Y entonces este sistema transformado al dominio de la frecuencia queda de esta forma. Aquí en esta expresión pues factorizamos los términos comunes x de s, que representan el desplazamiento en términos de s, de esta forma, y aquí resta nada más formar la función de transferencia, salida dividida entre la entrada, que nos quedaría de esta forma. Finalmente, en esta diapositiva encontramos las funciones de transferencia, tomando como variable de salida la velocidad y como variable de entrada la fuerza. Nuevamente, para la función de transferencia desde f de s hasta la variable de velocidad v de s, podríamos partir de la ecuación diferencial que obtuvimos para la velocidad ya, aplicar transformada de Laplace nuevamente, despreciando condiciones iniciales, factorizando los términos comunes v de s y formando la relación salida entre entrada, donde la salida es v de s y la entrada es f de s. Ahora el numerador queda con un factor s debido a la derivada que tiene la variable de entrada. De la misma forma podemos obtener la función de transferencia de la ecuación diferencial que modela la aceleración. Esta, nuevamente aplicando transformada de Laplace, factorizando los términos a de s
formando la relación salida dividida entre entrada, y nos quedaría la función de transferencia donde en el numerador tenemos la variable s elevada al cuadrado debido a la segunda derivada que tiene esta variable de entrada f de t. Pues bien, espero haber sido claro en esta sesión. Si quieren profundizar un poco más en estos temas, me estoy basando en estas bibliografías. Les agradezco mucho su atención y los espero en la siguiente sesión.